se hace en absoluto ningún sacrificio real para el perdón de pecados, ni de los vivos ni de los muertos, sino que es sólo un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo, que él mismo hizo en la cruz, una vez para siempre. Y es una ofrenda espiritual de toda alabanza posible a Dios por ello, de modo que el sacrificio papista de la misa, como le llaman, es de lo más abominable e injurioso para el propio y único sacrificio de Cristo, la única propiciación por los pecados de los elegidos. Párrafo 3. En esta ordenanza, el Señor Jesús ha instituido que sus ministros oren y bendigan los elementos, el pan y el vino, y los aparten así del uso común para uso santo, y que tomen y partan el pan, tomen la copa, y comulgando ellos mismos también, den ambos elementos a los comulgantes. Párrafo 4. Negar la copa al pueblo de Dios, adorar los elementos, levantarlos o llevarlos de un lugar a otro para que sean adorados y reservados para cualquier uso supuestamente religioso, son todos usos contrarios a la naturaleza de esta ordenanza y la institución de Cristo. Estos son los 3 párrafos que estudiaremos hoy por la misericordia del Señor. Oraremos al Señor para que nos dirija y nos dé entendimiento. Dios Padre, agradecemos el poder estar esta noche con nuestros hermanos, después de haber orado, Señor, después de haber tenido nuestra reunión de oración. Ahora, Señor, tendremos esta parte del estudio, donde analizaremos, Señor, lo importante que es este medio de gracia como lo es la cena del Señor. Ayúdenos, Señor, a entender su real importancia, a entender, Señor amado, cada uno de sus puntos, y también, Señor, el poder alejarnos de toda herejía, de todo aquello, Señor, que vaya en contra de su santa y preciosa palabra, la cual ha establecido y ha ordenado esta, Señor, cena del Señor, porque es el sacramento instituido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar todas estas cosas. Permítenos hacer todo esto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaremos viendo el párrafo 2, 3 y 4 del capítulo 30 de la Confesión de Fe, de la Cena del Señor. Anteriormente vimos en el párrafo 1 que ¿quién fue el que instituyó la Cena del Señor? Cristo, ¿cierto? ¿Cuándo lo hizo? La noche que Él fue entregado. ¿Quiénes deben observar esta institución? ¿Quiénes deben observar esta ordenanza, este sacramento? Los miembros de las iglesias, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta cuando Él venga. ¿Cuál es su fin? Exacto. Recordar perpetuamente y para la manifestación del sacrificio de Cristo mismo en su muerte. Tiene también como fin la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. Tiene como fin la alimentación espiritual y el crecimiento en Él. Tiene como fin renovar mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él. Y por último, tiene como fin ser un vínculo y una prenda de comunión con Él y entre ellos mutuamente. Entonces, ¿se fija la importancia de ser miembro de la iglesia? Es importante que seamos y nos transformemos en miembros de la iglesia, porque así podemos tener a nuestra disposición este medio de gracia como lo es la cena del Señor, donde espiritualmente somos alimentados, donde también tenemos un vínculo y una prenda de una comunión con Él, de manera íntima, donde nuestra fe también es confirmada. Entonces tenemos tantos beneficios de la cena del Señor, que si no somos miembros de una iglesia lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo. Estos 3 párrafos los estudiaremos hoy y se enfocarán en la naturaleza descrita acerca de la cena del Señor y también en su naturaleza aplicada. También veremos la distinción entre su celebración apropiada y su celebración también perversa. Para esto me tomé de un artículo porque nuestra confesión de fe nos deja claro, la misa católica, la misa romana, es una herejía. Es una herejía.
Por eso, si usted hiciera la pregunta, ¿podríamos nosotros participar, no sé, aunque sea por respeto de una misa? No, porque ahí se está cometiendo un pecado muy grande. ¿Y cuál es ese pecado? Es sacrificar a Cristo, una y otra vez. Mire lo que dice en la página catholic.net, que es una página que se ocupa mucho en el romanismo, donde van explicando su doctrina y todo esto. Mire, dice, la cena del Señor, ellos le llaman la Santa Cena a veces, ¿cierto? O ellos le llaman el sacrificio de la misa. Dice así, el sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz, con todo su valor infinito. Miren lo que están haciendo ellos cuando están dando la hostia, ¿cierto? Está el cura y está tomando la copa, la eleva, es lo que está haciendo el sacrificio de Cristo ahí mismo. Porque para él y para su creencia, ese es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre. Por eso ellos que están oficializando, dice es el mismo sacrificio de la cruz, con todo su valor infinito. En él se cumplen todas las características del sacrificio. El sacerdote y la víctima son el mismo Cristo, quien se inmola con el fin de darle gloria a Dios. Miren lo que dicen ellos, no es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. Entonces, cuando se está celebrando una misa, ¿sabe lo que se está haciendo según ellos, según su creencia? Se está sacrificando a Cristo una y otra y otra y otra vez. Por eso el curita, no sé si ha visto cuando levanta la copa y la eleva, ¿cierto? Porque está presentando, ¿sabe lo que está haciendo con ese gesto? Él está presentando a Cristo al Padre. Y está diciendo, Padre, obviamente aquí está Cristo, ahora tú opera este perdón sobre nosotros. Fija entonces, por eso nosotros ni siquiera podríamos presenciar eso, estar ahí, porque eso es algo pecaminoso, es contaminarse con un ritual que va en contra de las cosas del Señor. Párrafo 2. Vamos a ver acerca de esta ordenanza. Vamos a ver la naturaleza de esta ordenanza en la cena del Señor. En esta ordenanza Cristo no es ofrecido a su Padre. ¿Te fijas? Por eso dice, en esto, cuando realizamos la cena del Señor, nosotros no estamos ofreciendo a Cristo al Padre. No estamos realizando un sacrificio. Porque ellos se toman del texto que dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Que dice, mi cuerpo. ¿Cierto? Entonces dice, este es mi cuerpo, eso quiere decir que ellos creen en la transubstanciación. Cuando ellos oran, el sacerdote hace la oración, ese pan se transforma verdaderamente en el cuerpo. Y esa sangre se transforma ese vino se transforma en la verdadera sangre. Eso se llama transubstanciación, eso es lo que creen los romanistas. Por eso ellos, al hacer esa oración, ahora ellos, ¿qué es lo que hacen? El sacrificio. Es como que volvieran atrás a la cruz y empezaran a realizar esto. Pero nuestra confesión de fe, basada en las Escrituras, dice con toda propiedad, en esta ordenanza, es decir, en la cena del Señor, Cristo no está siendo ofrecido al Padre. Ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos ni de los muertos, sino solamente es un memorial de que el único ofrecimiento de sí mismo, o sea, ¿qué es lo que estamos realizando en la cena del Señor? Un memorial. Por eso el texto no termina cuando Cristo dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, sino que luego dice, hagan esto en memoria de mí, es un memorial. Si no dijera esa parte, uno se quedaría, este es mi cuerpo, ¿sí? Pero esto es una memoria, esto es un símbolo del sacrificio de Cristo. No es el mismo sacrificio de Cristo, es un memorial. Dice, si no solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo, y por sí mismo en la cruz, una sola vez y para siempre, porque ¿cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. No podemos estar matando a Cristo todos los días domingos, ¿entiendes? No podemos estar realizando el sacrificio de Cristo porque eso va en contra de ¿qué cosa? En contra de la palabra, y eso lo vamos a ir viendo por medio de las Escrituras. Por favor, hermano Claudio, para ir redimiendo el tiempo, por favor busque Hebreos 9, 25 al 28. Hebreos 9, 25 al 28. Hermana Joana, por favor. Hebreos 10, 10 al 14. Hebreos 10, 10 al 14. Hermana Josefina, por favor.
Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Hermano Wilson, por favor, Primera de Corintios 11, del 24 al 25. Hermano José, por favor, Mateo 26, 26 al 30. Hermana Yael, por favor, Hebreos 13, del 10 al 16. Hermano Cristóbal, por favor, Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Y hermano Vicente, Mateo 26, 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28. 16 y 26, 28. Sí, exacto. 26, 26 al 30 mejor. Sí, al 30. No, espero que no. Sí, es que son diferentes, vamos a hablar de diferentes ángulos. Recuerde, lo que vamos a ver ahora es su naturaleza. Y esta naturaleza se explica tras la vía de la negación. Es decir, este no es un verdadero sacrificio. Cristo no es, se fija por la vía de la negación, se dice, esto no es una misa católica. Esto es como la palabra lo dice. ¿Y qué dice la palabra? Voy a partir en Juan 19:30. Escucha atentamente, Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Cuántas veces fue sacrificado Cristo? Una sola vez. Por eso en la cruz, ¿qué dijo él? Consumado es. ¿Qué está diciendo ahí? La tarea ya está terminada, está completa. Entonces, ¿podríamos nosotros en una cena del Señor sacrificar a Cristo nuevamente? No, porque Él dijo, consumado es. Él cuando en la cruz padece y se entrega a su Padre como un sacrificio, se cumple el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado. ¿Se fija? Eso ya aplica. No es necesario cada reunión o cada día domingo sacrificar a Cristo una y otra vez, porque Él dijo en la cruz, consumado es. Hermano Claudio, por favor. Y no para ofrecerse a sí mismo. Muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces se fija que una y otra vez dice una sola vez, habiendo sido ofrecido una sola vez. Porque en el antiguo pacto los animales y estos sacrificios debían hacerse continuamente. Pero en el nuevo pacto a Cristo le basta con un solo sacrificio, porque los demás sacrificios ¿a quién apuntaban? A Cristo, el sacrificio definitivo. Por eso la cena del Señor no puede ser un sacrificio real, sino que es un memorial. Estamos recordando lo valioso que es su sangre. Estamos recordando lo valioso que es que su cuerpo haya sido partido. Se fija, es una figura de un pan, porque somos un cuerpo. ¿Se fija? Todos comemos del mismo cuerpo porque somos participantes del mismo cuerpo que fue partido, fue molido por nosotros. Y somos participantes de una copa porque de un cuerpo salió aquella sangre de Cristo. Pero todo esto es un memorial de lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que debe producir? ¿La Santa Cena un motivo de tristeza o de alegría? ¿Y por qué un motivo de alegría?
porque fuimos redimidos. ¿Se fija? La cena del Señor no se debe tomar con amargura y tristeza, debe tomarse con alegría, porque Él padeció por nosotros. Él nos dio la dicha de ser sus hijos por medio de su sangre. Somos perdonados por medio de su gracia abundante. Por favor, hermana Joana. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Entonces el escritor a la carta de los Hebreos, ahora en el segundo, ya después del capítulo 9, en el capítulo 10, sigue recalcando la misma idea. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Entonces cuando los romanistas nos vienen a decir, no, estamos sacrificando a Cristo. Y si ellos dicen, no, que en la antigüedad se sacrificaba una y otra vez. Sí, pero Cristo es el sacrificio definitivo. Y el libro de los Hebreos dice que Jesucristo fue ofrecido una vez para siempre. Y dice, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó ahora a la diestra de Dios. Entonces que el símbolo cristiano es la cruz. ¿Y cuál es la diferencia entre la cruz romanista y la cruz cristiana? Que la cruz romanista todavía tiene a Cristo ¿a dónde? Se fija, todavía tiene a Cristo sufriente ahí. Pero en la cruz cristiana, se fija, es una cruz vacía. Porque significa que Él sufrió, pero Él ya no está ahí. Él ahora está a la diestra de Dios Padre. ¿Se fija? Pero ellos todavía están con un Cristo sufriente una y otra y otra y otra vez. Algo totalmente antibíblico, porque hemos visto que por medio de las Escrituras atestigua que fue una sola vez. Entonces, haciendo un pequeño recuento, ¿es la cena del Señor un sacrificio real? ¿Por qué no es un sacrificio real? Porque ya fue hecho. ¿Por quién? Por Cristo, una sola vez en la cruz. Entonces, ahora por la vía positiva nos va a decir, es un memorial. Por favor, hermana Josefina. La naturaleza de la cena del Señor es ser un memorial de la cruz. 19, ¿verdad? Sí. Y tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿se entiende ahí? Si hubiera quedado, este es mi cuerpo, que por ustedes me es dado. Ahí uno hubiera quedado con la duda, ¿cierto? ¿Se transforma en el verdadero cuerpo? Los reformadores, no crean que no tuviera una discusión. Esto dividió a Lutero de los demás reformadores. Porque Lutero, si bien se separó de la transubstanciación de la Iglesia Católica, él se separó de eso porque sabe que no puede afirmarlo, pero él seguía afirmando algo parecido a la transubstanciación, que es la consubstanciación, donde esos elementos, si bien no se transforman, pero sí son el cuerpo. ¿Se fija? Es como que igual quiere decirlo. Lutero, en esta discusión que tuvo con los reformadores, están como en una mesa así como estamos nosotros, él pudo decir ahí, no, aquí la palabra dice, este es mi cuerpo. Y él se afirmó de eso, se afirmó de eso, se afirmó de eso, este es mi cuerpo, dice, este es mi cuerpo. Y de ahí no lo sacó nadie. Que Lutero igual uno lo conoce, queda de acuerdo a lo que dice la historia, una persona con carácter muy fuerte. Entonces nadie lo sacó de eso. Pero nuestra confesión hace el énfasis, hagan esto en memoria de mí. O sea, es un memorial, no es el verdadero cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí corremos un riesgo muy peligroso. Porque entendemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Su cuerpo pertenece a ¿qué cosa? A su humanidad. ¿Cierto? Y podríamos decir que un cuerpo humano puede estar en todos lados, ¿no? Entonces se generaba este problema. Si en la cena del Señor, el verdadero cuerpo, si se dijera que el verdadero cuerpo, en Coltauco se estaría celebrando la cena del Señor,
se estaría celebrando en Santiago y se estaría celebrando en África. ¿Cómo el cuerpo va a estar en los tres lados? No puede. Ahí estaríamos dividiendo el cuerpo, ¿se fija? Por eso tiene que saber ser un memorial y no puede ser el verdadero cuerpo. Incluso algo sutilmente se pasó a nuestro entendimiento colectivo. ¿Se acuerda cuando se nos decía cuando pequeños, no botes el pan? ¿Por qué? En la cara de Dios. ¿Se acuerda cuando decían? No botes el pan porque en la cara de Dios. ¿Por qué se llega a ese entendimiento colectivo? Por la transubstanciación, porque se dice que el cuerpo, el pan se transforma verdaderamente en el cuerpo. Pero eso es totalmente contrario a lo que la Escritura dice. Porque la Escritura dice, hagan esto en memoria mía. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero hagan esto en memoria de mí. Esa es la parte crucial que le arroja luz a lo que anteriormente dijo. Esto es un símbolo de mi cuerpo que será partido por ustedes. De este cuerpo que ustedes también pertenecen. Porque por eso somos llamados el cuerpo de Cristo. Y por eso comemos de un pan y todos juntos en una cena del Señor. Somos los miembros los unos de los otros. Entonces se fija una persona que está afuera, que no es miembro, ¿cómo se va a sentir? Yo quiero ser de esos miembros del cuerpo de Cristo, ¿se fija? Ese debe ser su deseo. Entonces, si nunca su deseo, es como que no quisiera ser verdaderamente un cristiano. Porque un cristiano es un cuerpo. Por eso la cena del Señor no la puede tomar un papá que diga en la familia, vamos a hacer la cena del Señor aquí en familia. No se puede. Tiene que hacerse ¿dónde? En la iglesia, donde están reunidos los fieles y los miembros de la iglesia local. Los miembros de la iglesia local. Vamos al siguiente texto, por favor, hermano Wilson. Después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces deban en memoria de mí. Hasta ahí. Entonces se fija cómo siempre el Señor va dejando, porque si no coloca en memoria de mí, es como que Él estuviera diciendo verdaderamente que ese va a ser su cuerpo y va a ser su sangre, ¿cierto? Pero hagan esto en memoria, esto es un memorial. Esto es para que ustedes recuerden la validez de esta sangre, para que ustedes recuerden lo precioso de esta sangre hasta que Él venga. La iglesia debe estar recordando esto, porque no es un sacrificio la cena del Señor, es un memorial. Es un memorial de lo que Él ha hecho por su iglesia, lo que Él ha hecho por su cuerpo llamado iglesia. Este párrafo 2 ahora nos dice en su segunda parte de esta manera. Así que, ¿a qué conclusión llegamos? Así que el sacrificio papal de la misa, mire cómo le llaman ellos. La cena del Señor no le llaman la cena del Señor, le llaman el sacrificio papal de la misa. Como ellos la llaman, es sumamente abominable, es decir, es algo repugnante, algo que uno ni siquiera que ver, es algo injurioso porque ataca al mismo Dios o pretende ensuciar lo que el Señor Jesucristo mismo estableció. Dice, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo. La única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Entonces, ¿podríamos nosotros participar de una misa? No, no deberíamos. No deberíamos participar en ningún motivo. Porque ahí se está haciendo algo que va en contra de la palabra del Señor. Es algo que está siendo abominable, que está siendo despreciable. Es algo que está siendo injurioso, está injuriando al mismo sacrificio de Cristo. Por favor, hermano José. Amén. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndole bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta que el día cuando lo beba nuevo con
ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces se fija por qué sería una injuria el sacrificio papal de la misa. Sería una injuria porque estaríamos diciendo que la sangre derramada por Cristo no es eficaz, sino que hay que estarla constantemente realizándola, constantemente sacrificándola. Algo que va contrario a la palabra del Señor, porque aquí dice que esta sangre fue derramada por muchos para su perdón, para el perdón de los pecadores. Entonces, si creemos que hay que saber hacer este rito continuamente, estamos diciendo la sangre de Jesús no es eficaz, entonces. Es necesario volver a hacer un sacrificio, volver a hacer otro sacrificio, al otro domingo hacer otro sacrificio y hacer otro sacrificio. Algo que es en vano, porque la sangre de Cristo sí tiene esa eficacia de perdonar todos los pecados. Todos los pecados que alguien ha cometido, tantos pasados, presentes y futuros, han sido perdonados por un solo sacrificio que ha sido hecho una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo. Mi hermana Yael, por favor. Nosotros tenemos un altar de ese derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces se fijan, la sangre de Cristo sí es eficaz porque santifica a su pueblo mediante su sangre. Lo ha santificado, lo ha perdonado, lo ha hecho santo, ha hecho un pueblo santo para él. Entonces, si decimos que es necesario hacer otro sacrificio cada domingo, estamos injuriando el sacrificio de Cristo. Estamos quitándole la validez que éste tiene. Se fijan que a veces miramos las cosas con tanta liviandad, uno ve el curita haciendo todo eso, pero no entiende el trasfondo de lo que está haciendo. No entiende. Y aunque muchos pasaron por el catecismo católico romano, no entendieron lo que significaba en el fondo. O algunos lo entienden, pero no están mirando a la luz de la Escritura. Por eso es importante, no sé si se fijan que cuando estudiamos la confesión vamos estudiando los textos que nos afirman. No es que solo se le diga esto es así, así. No, veámoslos por la Escritura, porque la confesión de fe no es una norma infalible. ¿Me entienden? Si esta no está sujeta en la Escritura, yo no tengo por qué creer algo que no está en la palabra. Y con pruebas indubitables, con pruebas claras. Si eso no está en la palabra, yo no tengo por qué seguirlo. Aunque lo diga la confesión de cualquier confesión, si no está en la palabra, no tengo por qué decirlo. Entonces, por eso siempre vamos leyendo los textos, para que nosotros mismos, por medio de la palabra, nos vamos dando cuenta que estas declaraciones de nuestros hermanos que escribieron hace 300 años atrás y que estas confesiones vienen más atrás todavía, era algo real. Era algo real y totalmente válido. Ahora vamos al párrafo número 3, donde analizaremos su celebración realizada de manera apropiada. ¿Cómo se realiza la cena del Señor de manera apropiada? De la manera establecida por Dios. Dice el párrafo 3 en su primera parte, dice, el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y vino. ¿Quiénes deben orar por los elementos? Los ministros. ¿Y quiénes son estos ministros? ¿Puede ser cualquier persona? Pastores debidamente ordenados y calificados con los requisitos bíblicos. Entonces ellos son los que han sido designados para realizar esto, lo que es la cena del Señor. ¿Cuáles son los elementos? El pan y el vino.
Estos son los elementos que Dios que diga, el Señor Jesucristo, como único legislador de la iglesia, ha establecido. No es como ese blasfemo de Dante Gebel que había dicho, ese predicador argentino, que se puede celebrar con papas fritas y una Coca-Cola. ¿Me fijas? Por broma, tira esas cosas, porque son como bien bromistas. Pero Cristo no estableció una Coca-Cola. Él estableció vino. Y sí que aquí a veces vamos a tener algunas iglesias que no quieren el vino y ocupan jugo y se fijan, empiezan con estas cosas que tienen sus argumentos, pero aquí la palabra, ¿qué dice? Vino. Vino. No dice otra cosa, porque quieren limitar que el vino no, que es pecaminoso, y ahí donde hacen eso, se pisan la cola y tendrían que cambiar el elemento. Pero aquí dice vino. Algunos lo hierven, hacen un proceso, pero aquí, ¿qué dice? Vino. Vino. Y pan. Entonces, por eso, ¿puede ser un niño un miembro de una iglesia? No. Yo creo que como bautistas nos estaríamos contradiciendo, porque si como credo bautistas decimos que los creyentes deben ser bautizados y ellos pasan a ser miembros de la iglesia, ellos tendrían que pasar a tomar también, ¿qué cosa? La cena del Señor. Entonces, ¿podríamos darle a un niño vino? No, porque tanto lo uno conlleva lo otro. Estas dos ordenanzas están como ahí, están juntas. En el bautismo, ¿quiénes son los que son bautizados? Obviamente, uno es bautizado individualmente. Pero una vez que entramos individualmente, ahora pasamos a tomar la cena del Señor como un cuerpo, que ya no es individual, sino como el cuerpo de la membresía de la iglesia local. ¿Fija? Entonces, por eso todo esto tiene sus implicaciones. Entonces, ¿cuáles son los elementos? El pan y el vino. Estos son apartados del uso común para el uso sagrado. Que tomen y partan el pan, y tomen la copa, y participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. Porque, ¿por qué quiere establecer esto la confesión de fe? Porque si usted se nota, en una misa, ¿qué es lo que se come? Solamente la hostia, que vendría a ser el pan. ¿Y por qué la copa no? Nuestra confesión de fe, afirmar en la Escritura, y lo vamos a ver acá con evidencia bíblica, ambos deben participar de la copa, como ambos participan del pan. Pero recuerde que es un sacrificio. ¿Y por qué ellos no pueden dar la copa? Porque el sacrificio solamente lo debe hacer el sacerdote. Entonces ahí se pisaría la cola, ¿se fija? Están diciendo que están haciendo un sacrificio, el único que puede hacer el sacrificio y tomar de ese sacrificio, obviamente, era el sacerdote. Por eso él no puede darle la copa al pueblo. Pero en la iglesia cristiana, la copa también es para el pueblo. ¿Por qué? ¿Quién lo estableció así? Cristo, y así lo vamos a ver por medio de la Escritura. Por favor, hermano Cristóbal. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, esto está en plural, dice, beban. ¿Cierto? Ellos deben, cada uno de los que están participando del cuerpo, obviamente, los miembros de la iglesia, ¿qué es lo que deben hacer? Beber de esta copa. Porque ellos han sido lavados por la sangre. Así como el cuerpo de Cristo fue partido por ellos y también lo comen, así la sangre de Cristo fue derramada también por ellos. Entonces estamos alimentándonos espiritualmente de Cristo mismo, porque Cristo espiritualmente está presente ahí y está presente en estos mismos elementos, si lo podemos decir, pero espiritualmente, no físicamente, como la Iglesia Católica está diciendo, un sacrificio, sino que Cristo está con nosotros ahí. Por eso hay tanto beneficio en lo que es la cena del Señor. Por eso nosotros este pan, ¿cierto? Mientras se está realizando la cena del Señor, no podemos dárselo a un niño, no podemos dárselo a un perro, no podemos estarlo así repartiendo como cualquier cosa, no podemos hacer eso. Porque estamos presentes ahí, cuando está presente ahí, ¿quién está con nosotros? El Señor.
Y si estamos diciendo que esto es para los miembros, no podemos hacer eso. Obviamente cuando ya termina el culto, ya ese pan no es que se transforme, se quede como un pan sagrado, ¿me entiendes? Ahí puede comer cualquier persona, pero mientras se está realizando la cena del Señor y mientras está el culto, no se puede. No se puede ni siquiera bromear con eso, porque es santo, ¿me entiendes? ¿No? Es algo apartado, ha sido apartado para este momento como la cena del Señor. Entonces aquí vemos en este establecimiento que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto cómo lo deben hacer, todos deben beber de la copa y todos deben comer. Por eso, ¿qué hacen los corintios? Recuerde que están los tiempos de la esclavitud. Los esclavos no podían llegar al mismo tiempo que las personas que eran libres, porque el que era libre iba a la iglesia, ¿no? Pero el que era esclavo, ¿qué pasaba con ellos? Se demoraban en llegar. Entonces, pasaba que ellos se tomaban la cena del Señor y se terminaban curando y comiendo así, y después cuando llegaban los demás hermanos no lo esperaban. Y al final ellos terminaban emborrachándose con ese vino. Y eso también es una de las pruebas, que un vino real. Y al final no esperaban a los hermanos más pobres, a los esclavos, no los esperaban. Y ellos son tan miembros del cuerpo como los demás. Entonces por eso el apóstol Pablo los reprende y dice, ustedes no se están reuniendo para lo mejor, se están reuniendo para lo peor. Porque cada uno come para sí nomás y piensa que esto es una comilona. Ustedes no tienen casa donde coman, dice. Esto es un memorial, es algo de respeto. ¿Me entiendes? Por eso hay algunos que se murieron, el apóstol lo dice. Por eso muchos de ustedes que tomaron estas cosas sin conciencia, algunos están enfermos, otros se murieron. Porque las cosas del Señor no son un juego. Y por eso la cena del Señor no puede ser tomada de manera así deliberada. Antes que Vicente pueda leer este texto, el hermano Claudio, por favor, va a buscar Marcos 14, 24 al 25. Marcos 14, 24 al 25. La hermana Joana, por favor, va a buscar Lucas 22, 19 al 22. Lucas 22, 19 al 22. La hermana Josefina va a buscar Mateo 26, 27. Mateo 26, 27. El hermano Wilson va a buscar, por favor, Marcos 14, 23. El hermano José va a buscar 1 Corintios 11, 25 al 28. La hermana Yael va a buscar Éxodo 20, del 4 al 5. Mi hermano Cristóbal, si tienen de anotar ahí, Mateo 15, 9. Y ese es el último. Ahora sí, hermano Vicente, por favor. Mientras comían, Jesús tomó pan y, habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, beban todo de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por mucho para el perdón de los pecados. Entonces se fija, hasta ahí nomás, mi hermano. Entonces se fija que está diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Perdón, antes en primer lugar se ora, ¿cierto? ¿Quién oró por este pan? El Señor. Se fija que entonces cuando el Señor muere, obviamente, ¿quién deja? A los pastores, a los que están. Entonces, por eso siempre se debe hacer así. Ellos lo deben partir. Y dice, dénselo ¿a quién? ¿A quién dice déselo a cualquiera que esté aquí? Nos dicen a los miembros, déselo a los discípulos. Los que deben comer de esto son los discípulos. No son los que no son discípulos, los discípulos. Entonces todo esto es importante lo viendo. Y que les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. O sea que todos deben comer. Tomando la copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ellas. ¿Sí? Entonces eso es lo que no entendemos del romanismo. Ellos, ¿por qué no leen esto? Aquí dice, beban todos de ellas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Por eso debe ser tomada por todos, porque todos, se acuerda igual que el bautismo, todo tiene su simbolismo. ¿Por qué todos deben tomar? Porque todos han sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque a todos se nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces es importante considerar cada una de las palabras que hay aquí, cada uno de los verbos que nos van mostrando la importancia de que todo se haga como el único legislador de la iglesia lo ha establecido.
como Jesucristo, el Hijo de Dios, lo ha establecido. Por favor, hermano Claudio. Y les dije, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo, que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, cuando él habla, no lo beberé, él está hablando que no está diciendo yo nomás tomo nomás, sino que todos compartimos esta mesa del Señor. Todos los discípulos compartimos esta mesa del Señor, tanto del pan, tomamos tanto del pan como de la copa. Siguiente texto, por favor, hermana Joana. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien él se entrega. Entonces, nuevamente, confirmamos de que la cena del Señor, Él la estableció de una manera correcta, de una manera que se deben hacer de todas las cosas, de un pan, que es el elemento, del vino, que es un elemento, de la oración que los ministros deben hacer por esto, y de cómo todos deben participar de esta mesa. ¿Pero quiénes todos? Los discípulos, es decir, los miembros de la iglesia. Y cuando hablamos los miembros de la iglesia, no podemos tampoco hacer una mesa, cerrar la mesa del Señor. ¿A qué me refiero? De decir que solo los miembros de la iglesia local. No. Si viene un hermano de otra iglesia, también puede participar, porque nosotros no somos el cuerpo de Cristo en su fin total. Somos una iglesia local, pero hay más iglesias. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Un ejemplo, y podemos ver muchos ejemplos de cómo lo hacen nuestros hermanos presbiterianos de una manera muy correcta. Si vienen con su pastor, obviamente él puede atestiguar quiénes son miembros, ¿cierto? Ahí está bien. Pero ¿qué pasa si viene una persona que dice, no, si yo soy cristiano y quiere ir para allá a la mesa del Señor? Nosotros, para cuidar la mesa del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Si usted va a venir, hoy día es cena del Señor, ya usted va a venir el día domingo, o si usted invita a alguna persona, usted le tiene que comentar estas cosas. Y si dice que es cristiano, ya, pero llegue media hora antes de la reunión y le vamos a hacer una entrevista a usted. Porque yo no puedo cuestionar si usted es cristiano o no, pero sí le puedo preguntar, ¿qué es el Evangelio? ¿A qué iglesia local pertenece? ¿Cómo se llama su pastor? ¿Usted es miembro de aquella iglesia o es solamente un asistente? Usted va a tomar con conciencia, fija cómo uno, y al final va dejando la responsabilidad de la persona. Pero si esta persona me dice, sí, yo soy miembro de tal iglesia, ya está bien. Y esa iglesia, porque también uno puede ir, y esa iglesia, ¿cómo se formó esa iglesia? No es que lo juntamos con unos hermanos, que lo salimos de una iglesia e hicimos otra nomás, así, solito. Pero eso no es una iglesia. Eso es un producto de un cisma, de una pelea. No puede ser una iglesia. Entonces usted no puede participar de la cena del Señor porque no pertenece a una iglesia que es válida, ¿me entienden? ¿No? Porque no está certificada, no está nada, nadie la avala, ¿me entienden? ¿No? Aún las iglesias bautistas, si bien son autónomas, sí tienen que ser reconocidas entre sí como iglesias, porque una iglesia no puede nacer de las piedras y sola, así sin que nada. Incluso, ¿se acuerdan los tiempos del apóstol Pablo? Había una iglesia naciendo en cierta ciudad y envía a Tito a que esa iglesia sea reconocida como una iglesia y que se establezcan ancianos en aquella ciudad. Entonces todo es de una manera ordenada. No es un juego estas cosas. Entonces ustedes mismos, ahora que estamos en estos estudios que son importantes, usted a veces va a invitar a alguien. Pero usted también debe, si hay cena del Señor, usted debe comentar antes de la reunión de qué se trata, todo, para que no haya desenchufado, porque a veces hay personas que llegan y se quieren ir a meter a la mesa del Señor, así como, como que aquí, porque lo han visto en otros lados, que llegan y hacen las cosas, ¿no? Tenemos que tener el cuidado de hacer las cosas como el Señor lo ha dicho. ¿Quiénes comen de la mesa? Los discípulos. Entonces, nosotros no sabemos, no somos omniscientes, pero sí podemos preguntarle a las personas. Vamos al siguiente texto, por favor.
Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella. Entonces, por último, la confesión en este párrafo 4 va a mostrar la realización de esta cena, pero de una manera perversa, de una manera que Dios no ha establecido. Entonces, en primer lugar, por la vía de la negación va a decir, negar la copa al pueblo. Es algo perverso. Porque la Biblia dice en Mateo 26-27, beban todos de ella. ¿Te fijas? Entonces, si un romanista dice, no, pero es que el sacerdote. ¿Qué dice el Señor en Mateo 26-27? Beban todos de ella. Siguiente. Texto, por favor. Mano Wilson. Y tomando la copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Entonces, ¿queda alguna duda, hermano Wilson, ahí? Reafirma que todos bebieron de la copa. Entonces, ¿por qué negar la copa a los miembros? Hay algo escondido ahí. ¿Se fijan? Si al final las herejías y todas estas cosas nosotros las podemos ir captando porque hay ciertas cosas que no cuadran en la escritura, como las que las quieren hacer cuadrar. Es lo mismo cuando usted tira un plomo y usted ve que la cosa está descuadrada y la quiere hacer que de una u otra manera cuadre con lo que usted está diciendo. No va a poder ser. No va a poder ser. Porque la Biblia es lo que tira ahí, el plomo. Y le dice si eso está derecho o no. Si eso está conforme a la palabra o no. Siguiente texto, por favor. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces se fija que la cena del Señor no es cualquier cosa. Por eso nosotros no creemos en la mesa cerrada, creemos en la mesa restringida. ¿Te fijas cuál es la diferencia? Pues existen tres tipos de entendimiento. La mesa abierta, cualquier persona puede venir. La mesa restringida, solo los miembros y miembros de verdaderas iglesias del Señor. Y la mesa cerrada ya es los que dicen, no, solamente los miembros nomás, porque yo voy a cuidar la mesa aquí. No, tampoco es así, porque yo no puedo decir, la iglesia, bástate mi gracia aquí en Coltauco, es la única iglesia de todo el mundo. No puedo decir eso, ya sería una secta ya. ¿Entiendes? Porque nosotros reconocemos que hay iglesias locales, la iglesia, lo mismo que en la confesión de fe vimos en el capítulo 26 de la iglesia. Y como último punto dice, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendo o uso religioso, es contrario a la ordenanza que Cristo instituyó. Piense esto, que hay personas que pueden llegar a adorar estos elementos. Voy a guardar un pancito de la cena del Señor. Y se fija que a veces ellos los trasladan de un lugar a otro para adorarlos, para guardarlos. No sé si usted se ha fijado, cuando sobran hostias, ¿qué es lo que hacen? La sacristía. Entonces, incluso ellos donde lo tienen, usted en la misma iglesia aquí de Coltauco lo tienen como una cosita así. Donde ellos abran, y ahí tienen ahí. Es como un culto, es santo. ¿Sí? Y sigue siendo santo después de la... Entonces, es preocupante, porque eso no está en la Biblia. Por eso, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Eleva. ¿Y qué está diciendo? Yo te presento el cuerpo de Cristo. Esta ofrenda ha sido aceptada, como que dijera el Padre. Y luego esto, es toma. ¿Se fija? Y por eso él después dice que los pecados de la gente han sido remitidos, porque ya se hizo el sacrificio. Entonces estamos hablando de algo que, claro, una persona puede ir, sentarse, ver todo eso, no ve nada, ve igual, ¿no? Pero ya con conocimiento uno ve que lo que está haciendo es algo, pero en contra de la palabra del Señor, de manera terrible. Por eso nosotros como cristianos tenemos todo el derecho de decir, yo no puedo participar de eso. ¿Dónde debemos quedarnos? Afuera, ¿no? Si estamos acompañando a alguien, quizá en un velorio o algo, mejor quedémonos afuera en estas cosas porque lamentablemente esto es un sacrilegio. Es diferente acompañar por otras cosas, pero si ya se está haciendo ese rito así, con apártese de ahí porque eso es desagradable delante de los ojos del Señor.
Por favor, hermana Yael. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces el primer mandamiento, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y obviamente lo segundo que dice, no te harás ningún ídolo. O sea que no hay que fabricarlo. Y y si usted ha visto la tabla de los 10 mandamientos de los romanistas, ellos no tienen esa parte. Como que lo incluyen en la primera nomás, entonces la esconden ahí en esa parte y como que hacen correr y repiten el último mandamiento, lo repiten como en 2. Y así se limpia toda esa parte y no se oscurece. Porque ellos no pueden quitarlo de la Biblia, pero sí oscurecerlo. ¿Sí? Es que eso lo colocan con el primero. Porque ellos no colocan 4 mandamientos acerca de Dios, sino que son 3, ¿no? Sí, es como el quinto. Porque ellos eliminan este. O lo colocan con el primero, si lo podemos decir así. Pero ¿qué es lo que lleva a eso? Como le he dicho, los colocan en lugares para ser adorados. Tienen imágenes donde también las veneran. Aparte de eso, tienen una lucecita que dice aquí está la presencia. No sé si habéis visto también, eso ya es como... También tiene una lucecita, no sé si usted se ha fijado cuando va en una pared, casi al frente, hay una cosita así que tiene una luz y dice que esta es la presencia. Están diciendo que esa es la presencia. Pero usted ha visto que eso está enchufado en un lado y el cable está ahí mismo. ¿Me entiende, no? Entonces a veces las personas, no sé, ellos nos dicen, no, pero es que esto no es adoración, esto es una manera de hacer visible lo que no vemos. Igual lo estamos adorando, ¿me entiendes? Al final, lo mismo. Que agua más sucia que el agua más sucia que hemos visto en la historia. Entonces todo esto es contrario a la ordenanza que Cristo instituyó. Es pecaminoso. Último texto, hermano Cristóbal, por favor. Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces al final todas las personas que quieren añadirle a la cena del Señor algo, hacer otro tipo de cosas, solamente están enseñando mandamientos de hombres. Es algo infructuoso, es algo vano, es algo vacío. La mesa del Señor tiene una mesa, obviamente, por eso se llama la mesa del Señor. Tiene la mesa, tiene pan, tiene vino y tiene ministros debidamente ordenados, los cuales oran, y también hay una membresía en la iglesia. Eso es lo que está compuesto ahí para que se realice la cena del Señor correctamente. ¿Alguna duda, hermano? ¿Algo que comentar, hermano Cristóbal? Con respecto al pan, tiene que ser sin levadura, igual. Eso está eso igual es de motivo de investigación, no es tan claro así como tan enfático, porque aquí dice pan. Y con respecto a cuando pasa a salir de lo común, ese pan con el vino, supongo que cuando es bendecido por los ministros, en ese momento. Exacto, en ese momento. Se apartan, se santifican para el uso de la cena del Señor, pero después de terminando todo, eso pasa a ser un Ni pan siquiera normal. antes igual. Sí, son elementos Porque solamente. podría ser como igual algo agregado que, por ejemplo, una persona como determinar la característica de la persona que lo haga. Qué tan qué tan delicado puede hacer eso, porque se supone que lo que está diciendo la confesión es que recién pasa a ser distinto cuando son bendecidos. Exacto. No quien lo haga tampoco debiera ser algo así como... porque no es algo santo en el sentido, no está haciendo algo santo, sino que por medio de la oración eso es apartado del uso común de las cosas para el uso santo que se va dando en memoria del Señor. Pero eso más que nada, pero el tema mismo de la levadura, eso es un motivo de profundizar más en la escritura, porque no es algo sumamente así determinante y claro. No es algo así que se puede decir. Por eso algunas iglesias, incluso presbiterianas, no ocupan un pan así parecido como un queque así, y lo van pasando y no. ¿Entiendes?
Porque es que eso es lo que uno debe también ir entendiendo, que la copa, uno siempre lee y piensa que una pura copa, pero son varias copas. Por algo Cristo dice, esta es la copia del nuevo pacto, en mi sangre, ¿no? Y que se refiere en la fiesta que ellos están haciendo los panes sin levadura y todo eso. Hay una cena y hay varias copas, varias cosas, entonces, por eso le digo, es un tema de investigación. Porque claro, una persona ve una pura copa, pero si usted se pone a leer fijamente las cosas, hay más de una copa. Por eso Cristo también cuando va a la cruz, ¿qué dice? Habla de otra copa que es de juicio. ¿Se fija? Que Él la bebe por nosotros. Entonces también todas estas cosas, como le digo, que son ya más profundas, ver este tema del pan, pero uno no se debería escandalizar, porque ahí dice pan y dice vino. No, además que en esos tiempos se veía, era como común, se veía que el pan lo hacían sin levadura porque es como pan plano, más liviano, no es algo, claro. Que diga que la levadura, Religioso se ve. que la levadura igual era un símbolo para el pueblo judío, que era Sí. como algo, Como la un contaminación. recordatorio, como todas las cosas que el Señor se preocupó de esos detalles, que eran como el recordatorio de lo esencial en sí. O sea, el pan sin levadura era... Yo no sé si el pan sin levadura se comía todo el tiempo, era un momento No, particular. no en todo el tiempo, Claro. sino porque el pan sin levadura lo que tiene que dura más. Porque el otro ya al tener levadura ya le entra como esa corrupción, ¿no? Donde está así se echa a perder más rápido. Entonces, pero en este sentido, obviamente en eso hay que profundizar más, porque los símbolos sí son importantes. Pero aquí lo que la Biblia no nos transmite así sumamente claro, aquí dice pan, ¿no? Tomó el pan, o dice el pan sin levadura. No dijo estos son los panes, porque cuando dice en el Antiguo Testamento, hemos visto, son los panes sin levadura, incluso en el Nuevo Testamento habla de los panes sin levadura, pero aquí habla de pan. Por eso era la pregunta en En realidad. el fondo, por lo que se ve, lo que dice al final el Señor Jesucristo, esto es un memorial. O sea, Al final, lo que prima aquí es el memorial. O sea, es hacer memoria y con los elementos que él estableció, pan y vino. Pero siempre hay discusiones, vino, o jugo de uva, o uva exprimida, y hay algunos que se van hacia el extremo, exprimen la uva, otros lo hierven, que dicen no, pero es que no podemos hacerlo con vino porque hay personas que vienen del trago, vienen entonces. Entonces el Señor no ha cambiado, si ese es el tema, si Él lo ha cambiado, ¿entiendes? Si esto no es algo así, Él lo ha hecho nueva criatura. por ejemplo, el apóstol Pablo cuando dice que no entrar más en el fondo de discusiones y hacer esto, ¿no? Exacto. Al final acabé más Para disputas para disputas y cosas así, pero solamente claro que pan y vino. pan y vino. Y un memorial. No es un sacrificio, si lo podemos decir ahí explícito, de elevar y negar la copa al pueblo. Pero eso es importante hacer las cosas como la palabra dice. Conversamos a veces con mi hermano Eduardo y hay que callar cuando la Biblia calla. Hay que hablar cuando la Biblia obviamente se expresa y dice, porque eso son cosas importantes, irnos más allá, como igual dice el hermano Claudio, puede llevar a cosas pecaminosas. Pero lo importante de todo esto es concluir que en la cena del Señor, Cristo no es ofrecido como sacrificio al Padre. La misa romanista es una herejía por creer que es un sacrificio. Ya que Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y para qué? Una sola vez y para siempre. ¿Para qué? ¿Para qué fue ofrecido Cristo? Para el perdón del pecado, ¿sí? Para redimirnos, para pagar el precio. Segundo, su manera apropiada de realizar esta ordenanza es tal como lo instituyó Cristo. Nosotros, ¿cómo debemos apegarnos? A lo que dijo Cristo. Donde su ministro ora y bendice los elementos, que son el pan y el vino, y luego los miembros comen de este pan y beben de la copa junto a sus ministros en memoria de Cristo. Tercero y último, su manera inapropiada y pecaminosa es negar la copa al pueblo, es adorar y elevar los elementos, es guardarlos para el uso religioso, y todo esto es contrario a lo que Cristo ha establecido. Es algo inapropiado, es algo que a Dios no le agrada. Incluso sería injuriar el mismo sacrificio de Cristo.
al realizar este tipo de cosas. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí el estudio de esta parte de la confesión. Oremos. Dios Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia nos hayas permitido, Señor, estudiar esta parte tan preciosa como lo es la cena del Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir profundizando más y más en conocer más, Señor, cómo usted ha establecido de manera tan preciosa lo que es la cena del Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo suplico, te lo ruego, porque tú debes ser glorificado en todo lo que hacemos, Señor. Y cuánto más en estos sacramentos que has permitido a tu iglesia, los cuales son solamente dos, el bautismo y la cena del Señor. Gracias, Padre amado, por esta bendición que nos das. Y te ruego también, Señor, que guarde el regreso de cada uno de nuestros hermanos. Y nos guardes, Señor amado, para tu gloria. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que tengan una muy buena noche.